y vehemencia. El mundo ha puesto las imágenes en un lugar sospechoso y a veces despreciable. Por ahí quisiera empezar. Muchas gracias, Erika, muchas gracias a todos por estar acá. Es un placer ver, si no los nombro uno por uno, pero podría. Bueno, muchas gracias. Erika fue mi estudiante y mi compañera de aventuras, y un gran placer tenerte acá para presentar este libro. Bueno, hablemos de eso, del lugar sospechoso y despreciable de las imágenes, para empezar a hablar de este libro que apuesta por una mirada lenta y por cómo leer imágenes fotográficas. Sí, el lugar sospechoso, pues este libro habla, como dice el subtítulo, cómo leer imágenes fotográficas. Habla de imágenes fotográficas, los ejemplos que uso, y quizás después hablaremos un poco de la estructura del libro. Son todas fotografías, pero no casualmente escogí un grabado para la carátula, y no una fotografía, porque efectivamente quería cruzar la idea de las imágenes fotográficas con la mirada. Y por lo tanto esa imagen habla más de la mirada. Y el lugar sospechoso yo diría que le pertenece, pues para mí, para otros seguramente no, pero para mí en este libro, a las fotos. Y a las fotografías por ser unos objetos, no sé si en extinción, pero seguramente en extinción respecto a lo que yo puedo haber conocido como fotografías. Y sin embargo, pues las fotografías, que como tú dices, pues hay estudiosos que las han estudiado, analizado, les han preguntado cosas, siguen manteniendo un espacio misterioso y milagroso. Yo diría las fotografías de cierta forma particular, eso no quiere decir que otro tipo de imágenes no las tenga. Y acá hay otros compañeros de análisis de imágenes de otro tipo, ¿sí? Pero hablando de la fotografía tiene algo sospechosamente inalcanzable, que es seguramente lo que puede atraer de ellas. Hay dos cosas que creo que aparecen en este libro que son muy interesantes. Por un lado es la construcción de un mito, y ya voy a entrar a pensar en eso, un mito que es personal, pero que tiene que ver con un mito que se ha construido también sobre la imagen durante el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Y por otro lado, lo que me parece más exquisito del libro es la resistencia, como esa declaración de Alessandra, como por un lado es un libro muy personal y por el otro es un acto de resistencia que surge de su experiencia en las aulas universitarias y de su estudio sobre las imágenes y los autores. En ese sentido pensaba ese mito en diálogo con el mito que han creado Roland Barthes, Dessertó, Stuart Hall, Foncuberta, Sontag, Farocki, Dide Berger, pero podríamos seguir la lista larga de quienes se han atrevido a penetrar y devorar las imágenes. En ese sentido, Alessandra aparece para dialogar con esos otros mitos que ellos han construido. Y lo hace sobre todo pensando en un archivo que tiene 20 imágenes, el libro tiene 20 imágenes, pero el libro nos va evocando otras tantas imágenes a lo largo de su lectura. Entonces, hablemos de esa construcción a partir de esas 20 imágenes, cómo fue esa selección. Hay imágenes personales y hay imágenes del mundo, y hay otras que son más anónimas. Esas categorías son muy interesantes. Sí, perfecto. Quizás para hablar de esas 20 imágenes hay que hablar un poco de la estructura, rápidamente la estructura del libro. El libro tiene una introducción al final, por lo tanto no es una introducción, empieza con un ejercicio y sigue con otro ejercicio y son unos textos breves, cada uno está pensado como un ejercicio frente a una imagen. Entonces, eso es importante de entrada. Nace como una práctica, es decir,
cómo leer imágenes, aparte que yo después critico mucho la idea de que se lean las imágenes, pero está en el título, intencionalmente, para que alguien se ponga bravo y lo lea hasta el final. Pero, sí, pero bueno, allí están las imágenes, están los ejercicios que van construyendo esa, no es una teoría, esa reflexión, esta práctica de mirar lentamente, cómo leer imágenes mirándolas. Esa es la respuesta. No hay otra. No hay misterios haciéndoles preguntas y haciéndose preguntas. Claro, si es así, el libro tiene cierto número de páginas, pues no sé cuántas son las imágenes de las que hablo, pero por razones prácticas no las podía publicar todo, pero no es solamente una cuestión práctica. Acá quiero agradecer a Julián que me ayudó a buscar derechos de publicación de las imágenes, que es un tema y un problema que está allí. Pero si ustedes miran los libros sobre fotografía, no sobre fotos o fotógrafos, sino sobre fotografía, se dividen en dos. Sontag y Susan Sontag y, bueno, digamos Susan Sontag es como el ejemplo más claro, no habla de fotografía y no usa ni una foto. Roland Barthes usa muy pocas fotos en la cámara lúcida y no pone la foto central del libro, que es la foto de su mamá. Que es el punto de partida, el punto de llegada de esa reflexión, etcétera. Después están todos los otros casos de uso de fotos. Por lo tanto, yo quería poner fotos, pero no quería saturar. Quería poner las que me parecían necesarias. Los lectores, pues como es una publicación académica, hubo lectores, pasó por lectores, y los tres lectores, no sé si también Camila, pero los lectores me dijeron hacer una versión sin imágenes, y los lectores dijeron, no, pero es que este libro tiene que tener imágenes, fotos. Sí, ya podríamos discutir sobre imagen o foto, ilustración, qué sé yo. Y sí. Entonces cogí algunas. Creo que hay algunas que son que yo quiero y que quería que estuvieran allí. Son las fotos personales. Hay fotos de mi archivo personal, entre las cuales inclusive la primera, que es una foto que no tomó nadie que yo conozca, es la foto africana, yo la llamo la foto africana, alguien la compró en un mercado de pulgas y yo la tengo porque más o menos me la robé. Y esta foto es muy importante porque es el punto de partida, nadie la conoce, nadie la ha visto porque creo que solamente yo la tengo. Y había que ponerla. Hay una foto de César, un fotógrafo preso en Dachau, en el campo de concentración de Dachau. Yo había visto esa foto, había pues leído sobre las fotos que él había tomado en el campo de concentración antes de desaparecer. Él desapareció en la nada. Y por fin, después de mucha investigación, ya escribí al lugar más lógico, que es el archivo del campo de concentración de Dachau. Me contestaron de que se iban a demorar 2 semanas para contestarme, me contestaron, me dieron la foto, no pidieron absolutamente nada, sino un buen pie de foto con unas referencias exactas y precisas, etc. Entonces, esa foto yo la quiero mucho y creo que se ha visto muy poco y por eso quiero que esté allí. Así. ¿Sí? De cada uno podría haber, hay una foto de un fotógrafo que yo conocí hace muy poco, que es Chris Killip, un inglés, y fotos personales. Creo que lo más interesante de ese corpus de fotos visibles, después están las que solo se citan, es esa mezcla entre lo íntimo, es decir, las fotos del álbum familiar. Mi familia nunca tuvo un álbum familiar, pero digamos, de esa cosa que son las fotos que son patrimonio familiar,
y unas fotos muy conocidas, hasta puse una foto de Capa que todo el mundo conoce. Así como Alessandra escogió el corpus de fotos, en la estructura del libro aparece como inevitablemente como unas cuchilladas de textos que son breves pero son intensos, y va apareciendo un título y un subtítulo y vamos leyendo rápidamente unos textos que nos describen, que entran a las imágenes, y hay unos caprichos muy bien logrados, digamos, por Alessandra, al atreverse a decir unas cosas que tal vez los teóricos no dirían, y eso me parece muy apropiado, sobre todo por el reto que tenemos ahorita de pronto hacer que los estudiantes y los más jóvenes se detengan a mirar imágenes. Bueno, después tienes que mostrar lo que has subrayado, porque no sé de qué estás hablando. No, un poco tiene que ver con atreverse a decir cosas. En realidad podemos leer las imágenes, en realidad todo lo que han dicho los teóricos con las imágenes no es atrevido acaso, no somos unos atrevidos al decir cosas con las palabras sobre cosas que están hechas a partir de otra técnica, de otro lenguaje. Incluso hay un momento en el que dice que no podemos decir nada, que somos, o sea, que es un lenguaje medio, que las imágenes no nos dicen en el sentido verbal, ¿no? Y ahí aparece en el libro como un montaje que es de fragmentos, que es de textos cortos. Podemos ir a un texto no necesariamente en el orden que está establecido de una página detrás de otra, sino pensaba mucho si uno desplegara el libro como un storyboard o como en una superficie o como un atlas de textos, saldrían otras imágenes nuevas en ese montaje. Entonces también quiero aludir a la perspicacia que tiene la estructura del texto como montaje, de ir de una cosa a otra rápidamente y vamos de una imagen a otra en términos textuales también. Y en ese sentido quería hablar del acto de la mirada, que creo que es el que te permite hacer esto. En el libro dices que es posible aprender a leer imágenes, a ver imágenes, aprender sobre las imágenes, y crees que lo único que hay que hacer es detenerse a ver las imágenes. Yo creo que esa apuesta por la lentitud es donde está la resistencia. Hablemos un poco de cómo te detienes a ver estas imágenes y qué es lo que estás mirando allí. Entonces, la lentitud, pero yo quiero llegar a la lentitud partiendo de otro lado. No me olvides de que tengo que llegar. Sí, el libro nació en mis clases de la universidad, ¿sí? Cómo hacer ejercicios de observación de imágenes fotográficas con los estudiantes. Y eso produce una cantidad de prueba y error, ejercicio. Los errores siempre son más interesantes que los aciertos. Mirar una foto que uno no sabe que muestra y empezar a adivinar qué es, y dar respuestas absurdas, pero en ese absurdo, ¿sí?, ver cosas interesantes. Y allí, en esas clases, en esos cursos, con esos estudiantes, siempre nacía esa pregunta del ¿cuál es el método para leer? ¿Sí? ¿Cuál es el instructivo sí? Un poco como la semiótica hizo en su momento, pero ya no es suficiente. Entonces, un poco con una idea de lo absurdo, yo dije, bueno, voy a escribir ese manual de ejercicios de lectura de las imágenes. Lo voy a hacer. Pero voy a hacer trampa porque en realidad el resultado depende de la actitud de cada uno. Y entonces el ejercicio era en realidad detenerme sobre unas fotos, unos ejemplos, pasar del uno al otro y invitar una actitud que no está en un listado de indicaciones, primer paso, segundo paso, etcétera, sino justamente en seguir mis preguntas, que eran un poco, ¿qué ves cuando miras una foto? Pues en realidad ves lo que tú piensas, pero ¿qué es lo que tú piensas? A veces repito cosas que los estudiantes han dicho, y allí, pero es importante ver dónde está situada esta foto,
qué relaciones tiene con la realidad, sobre todo qué relación tiene con ese otro lenguaje que le ha robado espacio, que es el lenguaje verbal, y que ese sí dice, y entonces voy a criticar el lenguaje verbal que dice, porque afirma, y cuando afirma parece decir la verdad, como una foto que parece decir la verdad y después nos engaña. Entonces, no les he explicado mucho, pero ese es un poco el método, y para hacer eso se necesita lentitud. Lo único es quizás la única regla para poder asumir una actitud de observación, de curiosidad, de detenerse en las imágenes, está en tomarse el tiempo, en perder el tiempo, en divagar. Digamos, el libro está del lado de las tortugas, de los osos perezosos, es decir, del no afán. En realidad no es el no afán, hay un afán lento, ¿sí? Hay un afán de querer saber y preguntar a las imágenes, pero a ver qué sucede. Entonces, eso es lo que yo estoy invitando a hacer. Por eso no empiezo con una introducción, pongo como esas reflexiones un poco teóricas de dónde viene, etcétera, etcétera. Todo esto lo pongo al final, porque en realidad quiero primero hablar con una voz muy personal y segundo, invitar a esto, ¿sí? Como a un ritmo de mirada. Claro, después cada uno hace lo que quiere. Es importante anotar que el libro está escrito en primera persona y esa también es una apuesta, digamos, de poner el yo ahí, pero también el yo y los otros, ¿no? Porque es un yo que está dialogando todo el tiempo, tanto con las imágenes como con los autores. Bien, llegas al aula de clase de repente y también estás ahí, y en ese sentido también resulta muy interesante que son, como le dijo Alessandra, pero quiero insistir ahí, fotografías de distinta naturaleza. Entonces, pasamos de una imagen del campo de concentración, que era la que señalabas, a una en un paisaje, a otra que es el momento en que de uno de los genocidios en Tierra del Fuego, con unas imágenes y unos textos muy particulares y muy sobrecogedores. Cada imagen se convierte como en un cuerpo que Alessandra va diseccionando y aprovecha para decir cosas fuera del marco de esas fotografías, que es a donde quiero que lleguemos. Cuando hemos conversado con Alessandra sobre enseñar sobre las imágenes, hablar sobre las imágenes, hemos hablado de lo que está fuera del marco de las imágenes, que yo creo que es lo más excitante de un libro cuando uno escribe sobre las imágenes, qué es lo que está fuera de ella, que no estamos viendo, pero que también inventamos. Entonces, hablemos un poquito de ese fuera de marco y de la imaginación. ¿Qué es lo que usamos para ver eso que está afuera? Sí, de hecho, la primera parte es sobre el contenido. Sobre el contenido, un poco jugando con, claro, buscamos qué hay adentro. ¿Sí? Que está contenido en la imagen, qué es lo que veo en la imagen. Pero como tú dices, ¿sí? Yo lo digo y me detengo lentamente en esto para llegar a otra cosa que es en realidad lo que nos interesa, lo que está afuera o dónde están estas imágenes, ¿sí? Que es el sentido de una imagen, es el lugar donde está insertada. Pues las fotos que están acá tienen un sentido dentro de este libro, pero las mismas, pues en otro lugar, evidentemente tendrán otro sentido. Pero es también una invitación a leer esa cuestión del marco, que no es no hacia adentro, como tendencialmente haríamos, sino un poco hacia afuera, hacia el mundo, ¿sí? Que contiene esas imágenes, que las ha producido. Entonces, bueno, cuando uno se pone a mirar una imagen, empieza a pensar en lo que no se ve en esa imagen, quién la tomó, cuándo la tomó, cuál era la situación, pero también la historia de esa foto, que a veces se puede rastrear y a veces no. Y ahí aparece otro elemento en el libro que no es menor, por supuesto, y es quién hace las imágenes, quién captura, digamos, con el dispositivo y qué decide capturar.
en alguno de los apartados estás hablando del fotógrafo o de la fotógrafa, y en un caso eres tú, justamente la que hace, mía, sí. Hay una foto familiar. No sé tomar fotos, pero sí hay una foto. Pero, ¿cuál es ese lugar también del fotógrafo que lo hemos hablado cuando pensamos sobre todo en las fotografías de guerra y en la dificultad que tienen estos escenarios para registrar los acontecimientos y ver la belleza por el lado estético, pero el horror del acontecimiento mismo? Entonces, hay un momento en que hablas del fotógrafo, y ahora que todos tomamos fotos, me parece un punto interesante. Sí. No sé muy bien porque ha sido controversial eso. El libro no habla de fotos de autor, considerando el fotoreportero también, por supuesto, autor. De hecho, hago un poco la historia de ese nacimiento en live de pues Capa, ¿sí? Pero Capa es el ejemplo perfecto, Robert Capa, porque en realidad su nombre es un seudónimo. Cuando empieza en España a tomar las fotos durante la guerra civil, en realidad la está tomando con ese mismo nombre, los toma él y Gerta Taro, que es su socia, y se confunden bajo el mismo nombre. Después ella se muere, por lo tanto él queda con la herencia de esa. Entonces, sí está el fotógrafo como individuo reconocible con un nombre, un apellido. A veces hablo de ellos, subrayo esa insistencia masculina del fotógrafo, sobre todo reportero, y no porque no existan fotógrafas mujeres, sino porque es como otra historia. Pero también estoy hablando del concepto de fotógrafo, es decir, de el que decide qué foto tomar, ¿sí? Que va mucho más allá, tanto que sí, hay fotos anónimas, la misma que les mostré que empieza el libro, no sé quién la tomó, pues alguien en un viaje o en una estadía en África, si es África, yo siempre digo que esa foto es la foto africana, pero podría ser otro lugar. Sí, entonces, tú dices, claro, hoy todos tomamos fotos, pero ese es otro discurso que yo intencionalmente no he abarcado. ¿Sí? Los lectores de la TED, es decir, esos profesores ilustres que leyeron el texto y me dieron consejos, me dijeron, no, pero es que, ¿dónde está la foto de la actual en las redes, etcétera? Y yo siento que realmente no quería hablar de eso. No porque no me interese, me parece un tema interesantísimo, pero no tiene nada que ver con la lentitud en este momento, ¿sí? Y yo lentamente podría llegar a eso, no sé, y es otra cosa. Y ese tipo de foto es una foto que tú dices, todos tomamos fotos, es cierto, pero son también fotos muy clichés estandarizadas. Es decir, que quien toma la foto no son solamente dos ojos, alguien con una capacidad de composición inmediata, el buen fotógrafo logra así imaginar lo que va a salir de su foto, sino ese mundo y esa forma de pensar que produce ciertos encuadres, ¿sí? Creo que eso es casi más interesante que la cuestión del sujeto fotógrafo, ¿sí? Pero justamente por eso lo tocaba, porque hay como un desvanecimiento de esa figura en el libro que a mí me atrae mucho. Es sobre todo porque pones al espectador en un lugar interesantísimo, que es confrontarlo de cómo es su relación con sus propias imágenes y con las imágenes que están en el mundo. En este caso, estas 20 imágenes y todas las que citas, que por fortuna podemos ir a googlear y tal vez nos van a aparecer en internet, unas sí y otras no, pero justamente es eso, como el desvanecimiento de ese autor para pensar en el producto que es la fotografía, que me parece que aquí es tu punto de partida. Digamos, a mí me interesaba el observador frente a las fotografías. ¿Sí? Eso no quiere decir que no haya fotógrafos que uno ama, porque tiene una mirada muy particular sobre las cosas, ¿sí? Pero
pero yo me devolvía siempre a ese espectador, que es una especie de espejo imperfecto de ese fotógrafo, ¿sí? Es como se vuelve a poner en la posición de mirar lo que el fotógrafo miró, pero pues ya en otro lugar, en otro tiempo, con otra cabeza, con otras preguntas, ¿sí? Y creo que es allí la cosa, ¿sí? En una de las, justamente en esos pensamientos que pones en el libro, aparece, cita a Michel de Certeau cuando habla de qué es la práctica, ¿no? Y Ali vuelve y lo cita y dice el arte de hacer. Y esa práctica exige como un ritual y unas repeticiones, ¿no? Para hacerse como maestro en esa práctica. Y aparecen tres asuntos claves que tú señalas y vuelves a ellos en la introducción que está al final, y es saber ver, aprender a ver y ver. Hablemos como de esa apuesta que pones allí, que tal vez va a ser muy útil para mis estudiantes también. Bueno, eso es como lo más... volvamos a la práctica, porque, claro, ver, saber ver y aprender a ver, pues, yo casi que empecé con aprender a ver, ¿sí? Porque mis cursos de imagen en la universidad siempre tenían como este punto de partida. Nos han enseñado a escribir, y eso no quiere decir que no escribamos libremente, no es que después escribimos lo que nos dicen que hacer, ¿no? Pues eso, nos apropiamos de esa manualidad y lo seguimos haciendo, somos dueños de nuestra escritura, digamos así. Pero no nos enseñan a ver, no aprendemos a ver, que tampoco quisiera que fuera demasiado estructurado como enseñanza, pero se deja la mirada al instinto, a la espontaneidad. Y probablemente hay algo más profundo, más importante que tocar frente al ver. Y de esa necesidad de alfabetizar visualmente están esas tres acciones que tú nombras y que son de alguna manera unas prácticas. Entonces pasemos a las prácticas. Como dice de Certeau, pues las prácticas son unos haceres, unas artes de hacer, pensando en esa arte como una capacidad con unas reglas y unas leyes para producir algo, ¿sí? Y sobre todo con unas rutinas, unas repeticiones que nos permiten aprender a hacerlo, ¿sí? Nosotros, pues, de Certeau habla del caminar, habla de cocinar, habla, bueno, de acciones cotidianas que tienen unas lógicas, más que reglas, unas lógicas. Y ver, pensamos que simplemente tiene que ver con usar cierta órgano que tenemos ¿sí? A disposición. Y allí, bueno, ¿sí? Quizá la cosa puede ser más compleja, y en esa complejidad, en esos tantear entre saber hacer y no saber hacer o aprender a hacerlo, haya algo que pueda interesarnos. Un poco allí creo que va esa tripartición, y sobre todo cuando, sí, es cierto, ¿sí? Aprender a ver, pero cuando yo digo ver, estoy pensando específicamente en imágenes fotográficas, es decir, que entre todas las imágenes posibles que hacemos frente a imágenes fotográficas, ¿sí? Y a esa promesa o esa premisa, más que promesa, de verdad que tiene la fotografía, que pues es bastante construida, pero es lo que crea ese pacto de visión. Claro que es cuando señalas como los marcos culturales y lo que sabemos y el conocimiento que tenemos o la experiencia de vida que tenemos antes de enfrentarnos a una imagen. Y ahí hay otra cosa que me parece interesante de lo que estás señalando, y es
y lo dije al comienzo, es poner el cuerpo frente a la imagen fotográfica, y en ese sentido es entender que la sensualidad, digamos en términos estéticos, tiene que ver con la activación de los sentidos. Cuando miramos, y Rodolfo Ginás lo decía mucho cuando daba clases sobre la imagen, dice, el órgano más táctil es el ojo, porque siempre estamos sintiendo que nos miran. ¿Qué pasa entonces cuando miramos? Estamos tocando las fotos, manoseándolas, excitándonos con las fotos, aburriéndonos con las fotos. ¿Qué es lo que nos produce en el cuerpo ese detenernos frente a la imagen y activar los sentidos, la percepción, las ideas? Y ahí aparece una cosa en términos de montaje, que el montaje aquí aparece tanto la estructura del libro, que tiene estos cortes breves, intensos, pero también el montaje dentro de las imágenes como constructo cultural, y todo lo que tenemos al frente para hacer relaciones. Entonces, quería que habláramos del acto de mirada como un acto relacional. Yo creo que la mirada solo existe desde ahí, pero ¿cómo complejizamos esas relaciones? Sí, yo estaba pensando justamente hoy un poco en esta cuestión y en estos términos. Estaba pensando entre la diferencia de actitud, y la actitud es corporal, frente a unas fotos físicas y unas fotos digitales. Pues el libro empieza con y es la necesidad de hablar en primera persona, porque empieza con un gesto de, ¿sí?, coger una foto. Y claro, si digo, ¿sí?, coger una foto es porque estoy hablando de un objeto físico. Sin embargo, ¿sí?, yo podría hacer un elogio de las fotos físicas, de las cajas de foto que nos gustan, en fin, las tenemos, etcétera, etcétera. Yo seguramente las amo mucho, las apilo, etcétera, pero tampoco. Estaba pensando en la actitud física del cuerpo frente a la pantalla. Este libro lo he hecho en su 90% con fotos que yo tenía en la pantalla. Inclusive las de familia, les pedí, ¿sí?, a mi papá y después a mi hijo que tomaran fotos a unas fotos que estaban y que me las mandaran, ¿sí? Entonces las tengo en el celular. Entonces, esto me alegra mucho que la actitud, la relación con la foto y la relación no solo del ojo, de la mirada, del estar allí con los ojos abiertos, sino del cuerpo y de todos nosotros, no se ha acabado con la digitalización, todo lo contrario, ¿sí? No en ningún momento estoy por hablar de lentitud, por hablar de fotos a veces que tienen muchos años, no por eso estoy diciendo que las fotos que se están tomando y que se siguen tomando, sobre todo todas las fotos que tenemos en la pantalla, no sigan ese discurso, ¿sí? Claro, probablemente es una actitud distinta y hay que pensarla. El libro no piensa tanto en la gimnasia corporal frente a las fotos, pero está implícito algo de eso. Entonces, eso es lo que yo siento, pero sobre todo esa relación, tú dijiste algo claro, la atracción de una foto, ¿sí? Una foto nos seduce, pero no todas las fotos, ¿sí? Bueno, ¿sí? Benjamin, que tenía Walter Benjamin, esa relación, ¿sí?, de amor, pero también con las fotos, dice levantar la mirada, ¿no? Laura es el levantar la mirada. Roland Barthes dice, bueno, yo les voy a hablar de las fotos que me llamaron la atención. Y yo he buscado cuál es por qué unas fotos me llaman la atención y otras no. Es decir, nosotros hacemos una selección, ¿sí? A nosotros nos atraen unas fotos heterogéneas, variabilicia, es decir, no solamente una categoría, afortunadamente, no solo las fotos de paisaje, qué sé yo, sino pues muchísimas fotos distintas, aunque cada uno tendrá su identidad de espectador. Y
esas fotos son las que lo atraen, que lo llaman. Entonces, tampoco hay que hablar de todas las fotos, no. ¿Cuáles son mis fotos? ¿Sí? ¿Cuáles son las que yo siento que establecen un diálogo conmigo? Que vuelvo a mirarlas y otra vez me están contando cosas distintas. Ahí, bueno, también cabe decir que si tienen alguna pregunta, comentario, por favor, adelante. Camila es una lectora del libro, entonces... Y hay una cosa que sí quiero preguntarte. Cuando Alessandra estaba escribiendo el libro, me decía una y otra vez, es muy personal. Es muy personal y Alessandra no suele revelar lo personal. Entonces, yo quisiera saber qué es lo que sientes, uno tan personal, por un lado, y de dónde viene tu atracción por las imágenes, que yo creo que es una cosa que uno a lo mejor no sabe, pero está ahí, y nosotras siempre hablamos de nuestra devoción por las imágenes. Entonces eso, ¿qué es lo muy personal que sentías que estaba en juego o que está en juego en el libro? Y dos, ¿de dónde viene esa fascinación? Sí, son dos cosas un poco distintas, aunque seguramente se cruzan. Sí, es un libro muy personal, porque habla de yo y las fotos, porque habla de mí, de mi historia a través de unas imágenes. No sé, tengo la sensación que no se puede hablar de fotografía sin hablar en primera persona. Esto un poco más en general, ¿sí? Entonces, por un lado yo dije, y bueno, yo voy a escribir un libro académico, por supuesto, pero este libro académico quiero que hable de mí frente a un tema, ¿sí? Era un poco una exigencia, que un poco el cansancio por ciertos artículos muy desde un yo abstracto, sabio, que no, ¿sí? Entonces era como aterrizar, y ese aterrizaje estaba en yo, sí, yo. Y específicamente frente a las fotos, porque sí creo que un libro sobre fotografía tiene que hablar en primera persona. ¿De dónde viene la atracción por las fotografías? Yo no tomo malas fotos, pero en mi familia hay muy buenos fotógrafos. Es decir, yo creo que es algo que viene de la de la historia familiar. Mi abuelo, que aparece en el libro, que muere muy joven, dejó muchas fotos, dejó una cámara de la que se habla en el libro, muchas fotos. Mi papá tenía los contactos de esas fotos y yo me acuerdo que yo abría sus sobres y miraba esos contactos. Él era arquitecto, por lo tanto no había muchas personas en esas fotos, pero también fotos de la casa, en fin, familiares. Mis papás siempre tomaron muchas fotos, que no teníamos álbumes familiares, porque pues ellos también eran arquitectos y tomaban diapositivas, y eso es lo más cinematográfico posible, eso se proyecta, nunca había algo fijo, y en esas fotos tampoco aparecíamos, pero la fotografía siempre ha aparecido. Yo siempre he dicho a mi papá, pero tú eres muy buen fotógrafo, y él como que consideraba la fotografía un surplus de su profesionalidad. Y así. Sí, hay como una persecución de toda esta gente que está alrededor mío. Mi mamá tomaba muy buenas fotos, mi hermana, mi hijo, en fin, todos saben tomar muy buenas fotos, y yo no. Entonces, no lo había pensado, pero Erika, tú me hiciste pensar que quise mi revancha. Y dije, bueno, yo no voy a tomar fotos, no sé tomar fotos, pero mi suegra toma unas fotos maravillosas,
Carolina, y yo voy a hablar de fotos. Es decir, es lo que tengo, lo que sé hacer, escribir. Y el amor está allí en ese objeto. Claro, porque la fotografía. Porque al comienzo yo decía hay algo de misterioso, mágico, ¿sí? Y sospechoso en las fotografías, que es esa relación falsa con la verdad, con la autenticidad, pero es una relación, ¿sí? Es decir, una foto hecha con inteligencia artificial no tiene una relación con lo auténtico, tiene una relación con la construcción, ¿sí? Entonces ya no estamos hablando de eso, pero una foto que son más o menos, pues, ¿sí? Este archivo, otros archivos, las fotos que veo en muchos de, ¿sí? Son fotos que parte de la abstracción está en ese pacto con la realidad, que después es una construcción, ¿sí? Siempre es una construcción, pero bueno, es como, yo sé que no, pero mira, ¿sí? Eso fue así. Y creo que eso es lo que me atrae. Y ahí hay una cosa que yo creo que es muy bonita también en la introducción que seguro van a leer, y es también invitar a que veamos las imágenes de manera atrevida, ¿no? Que nos atrevamos entonces a decir cosas sobre esas imágenes, tanto en los ámbitos íntimos como en los públicos, ¿no? Como meternos a la caja y escarbar, sea la caja del computador o la carpeta del computador, sí. O sea la caja de la familia o lo que quiera que se llame donde está ese archivo. Y a mí me parece que acá el tema del archivo también es fundamental, ¿no? Como de tipos de archivos donde están las imágenes. Sí, ese atrevimiento está un poco allí. Y está en ese orden aparentemente por saltos de un fragmento a otro. De lo personal, una foto de un campo de concentración, después hablo de una película, a ver, ¿cómo te atreves? ¿Sí? Pero nuestra exposición a las imágenes funciona así. Y tiene que ver en sacar las fotos de unos cajones que efectivamente tenemos, las fotos históricas, las fotos familiares, las fotos de no sé qué, etcétera, y buscar otros diálogos, otros hilos conductores entre ellas, ¿sí? Creo que el atrevimiento es así, es leer una foto de Dachau como una foto de una bonita tarde de sol en un lugar terrible, ¿sí? Pero, ¿sí? Y atreverse a mirar el sol en una foto que quisiéramos leer solamente como el horror, sin negar el horror, por supuesto. El horror a veces tiene, ¿sí? Es soleado, muchas veces. Entonces, bueno, era como mover un poco ciertas cosas. ¿Sí? Claro, que ahí aparece también el tema de la contradicción, que en el libro está presente todo el tiempo, de lo contradictorio que es, uno, los acontecimientos mismos, pero también las fotografías. De hecho, al principio lo señalas claramente, las imágenes nos preguntan, las imágenes fotográficas sobre todo nos están lanzando preguntas. Hay algo de la estructura narrativa del libro que pues yo puedo decirlo porque hace ya casi 10 años fui estudiante en la maestría de estudios culturales de Alessandra, y a mí me parece, para quienes no han tenido el gusto de tenerla como profesora, el libro es como una extensión de cómo Alessandra habla en las clases. Y es muy interesante. No sabemos si es bueno o malo. Entonces, no, es buenísimo porque todo el tiempo Alessandra está haciendo preguntas a los estudiantes con base en unas imágenes que van apareciendo. Siempre le he dicho, y de hecho pues fui yo quien la invité un día a curar una exposición conmigo, es que las clases de Alessandra y sus presentaciones son curadurías muy bien hechas en ese sentido, en términos de selección, pero no para trazar una verdad y un discurso cerrado, sino por el contrario, para abrirlo todo el tiempo.
cuando uno va a una clase de Alessandra, como las de Camila, que también está acá presente, yo me imagino que hay estudiantes que desean que uno vaya a la clase y esto hasta aquí, 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 ¿no? Y digamos, lo rico de enseñar creo que es esa apertura. Entonces, yo he pensado mucho en esos libros que le publican a los grandes pensadores sobre las lecciones de Borges, las lecciones de... Y yo siento que ese libro tiene que ver con eso, con unas clases abiertas que se expanden en estos textos contundentes, porque Alessandra es muy contundente dando las clases, entonces hay una pasión que está ahí de decir, pues voy a decir lo que se me dé la gana sobre las imágenes, y aquí está, y al que le guste bien y al que no también. Y digamos que eso es una postura que hoy creo que necesitamos en las aulas para hablar sobre las imágenes. Para quienes son acá o han sido docentes, hablar sobre imágenes en este momento es una cosa compleja, pero también es un reto para nosotros, y es ahí el acto de resistencia que te pones en juego con este libro. No sé si quisieras... No, cerremos con el tema de la lentitud, pero algo dijimos, no, está bien, pero sí lo que tú dices es cierto, es decir, era un poco continuar las clases en un libro. Ya no dictaré clases eternamente, así que sí, muy bien, es decir, algo he ido recogiendo en esos cursos. No sé si alguien tiene preguntas. Preguntas, comentarios, curiosidades. Catalina. No, más o menos. Gracias. Ahorita dijiste que un libro sobre fotografía tenía que ser escrito en primera persona. ¿Por qué? Por favor. Claro, yo pensaba, ahora alguien va a decir, estaba pensando cuáles no, claro, que no sean la biografía o sí, las fotos de no sé quién con un texto. ¿Por qué? Quizás digamos, yo afirmo así categóricamente, pero me puedo retractar al instante. Es decir, sin duda hay muchos libros súper interesantes, pero yo creo, porque lo sigo relacionando al gesto de, bueno, esas son las fotos, cuáles son, es decir, mucho a este ejercicio físico de recoger, descartar, escoger unas frente a otras, lo que decía sobre cuáles me hacen levantar la mirada. Las mías. Y no pretendo para nada que mis fotos sean las mismas tuyas. No. Ella tiene otro mundo de fotos y hay unas que coinciden. Entonces, en ese sentido, creo que un libro sobre el ejercicio del ver, sobre el saber ver, mucha pretensión, pero bueno, sí es más éticamente correcto que sea un show y no y además a mí yo decía, sí, ¿cómo leer? Y ojalá se esperen un listado de indicaciones útiles y pasos útiles. Yo odio las instrucciones, ¿sí? Una receta me parece inaguantable hacer los pasos, me cuesta muchas veces, toca si no sale la receta, pero sí, pero me gusta mucho el género instrucción. Podríamos hacer un buen juego de, ¿sí? Construir instrucciones, bueno, ¿sí? Hay quien lo ha hecho, por supuesto, ya, pero sí, es una especie de falsas instrucciones donde yo me convolger, ¿cómo se dice? Involucro. Cambió la palabra en italiano. Hola. Juan Sebastián. A todos. Yo estaba pensando como en varias cosas, pero sobre todo, como continuando esto que acabas de mencionar, a mí algo que me parece como terrible es un poquito como estas pretensiones sobre la crítica de arte, ¿no? Porque justamente, digamos que sitúan como un modelo
de cómo deben ser las cosas y plantean unos valores y unas valoraciones muy específicas, que son como muy específicas de una persona. Pero lo que sí me parece muy, muy interesante, por otro lado, es cuando ciertos autores y sobre todo pensadores críticos cuentan cómo han aprendido a ver, a leer y a escribir. Y yo siento que esto es un poco esta lectura y digamos, como esta ruta que está tomando como este libro, y creo que me parece como que es maravilloso. Yo quería preguntarte, es como, ya que para mí hay como tanto valor en poder descubrir el mundo que alguien ve y por el que ha aprendido a ver, que muchas veces es en el que uno se refleja también, como que descubrimientos hay al haber recorrido ese, pues digamos, como esas reflexiones sobre cómo se ha hecho durante tanto tiempo, cómo se ha ejercido, digamos, esa práctica propia, ¿no? Como que también difícilmente uno piensa en la práctica propia como el punto, digamos, de partida para como reflexionar sobre como el pensamiento complejo que se tiene y que se ha entregado como hacia otros, ¿no? Como autor, en este caso. Quería preguntarte un poquito cómo eso, cómo ha sido esa experiencia de revisar Feneo y de ver ese camino que has construido y esos, digamos, como esas maneras en las que has aprendido también como a ver y que compartes en esa pues, lectura. Qué pregunta difícil. No, ¿Qué he aprendido yo? Aprendido, a ver. He aprendido. En realidad yo no sé qué he aprendido yo, pero hay algo que es un aprendizaje y es el poder compartir de forma bastante organizada, a pesar de todo lo que Erika está tratando de decir, que un fragmento va a un lado, un fragmento va al otro, pero hay bastante orden. No, estoy bromeando. Ya estamos todos cansados, pero poder compartir ciertos hallazgos. Estoy muy orgullosa de mis hallazgos de miradora, no, ni siquiera observadora, miradora de imágenes fotográficas. Y los comparto. Y en la variedad sí creo que hay espacio para que cualquier lector pueda entrar en algún punto. ¿Sí? Es decir, sí, yo en primera persona, no sé si es atrevido, no sé, ya no es atrevido, pero sí me gustaría que el lector tuviera un espacio suyo. Eso ya me ha pasado con otro libro, es decir, simplemente les cuento unas cosas y ojalá que cada uno piense desde su lado, eso uno siempre lo hace cuando lee, ¿no? Imaginar, palabra que tiene que ver con imágenes, imaginar cosas a partir del libro. Yo siempre he pensado, he llegado a pensar que me gusta leer porque pienso, me permite pensar mucho en otras cosas. ¿Sí? Yo leo y pienso. Y entonces compartir y pedirle al lector que se meta y se pregunte cuáles son sus imágenes, que le pregunta a él las imágenes, en fin. ¿Sí? Eso sí creo. No sé si he contestado tu pregunta, Paul. Digamos que sí. Analiza. Chao, Lisandra. Chao. Bueno, hablo en español. No, me parece muy interesante lo que dices acerca del ejercicio de ver. Y a mí me interesa particularmente porque lo veo relacionado mucho al tema de la memoria. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito más acerca de eso, esa relación entre la imagen del pasado, pero nuestra mirada en el presente, y cómo entonces interpretamos eso de manera subjetiva a través de nuestra perspectiva en el presente. Sí. A ver cómo te por supuesto, ¿sí? Las imágenes fotográficas que tienen estas particularidades siempre nos mandan y nos mandan hacia ese momento que fue, como dice, sí, eso ha sido y ya no es, como dice Roland Barthes, pero traen también al presente eso.
más que contestarte sobre relación entre fotografía y memoria, que pues eso es un tema muy complejo y que tiene como sus, ¿sí? Yo diría que este ejercicio es un ejercicio para que nos acordemos de que ese archivo personal desordenado, pero muy justificado, de fotos heterogéneas, es lo que nos ancla con nuestro mundo. Y nuestro mundo es mucho más que hoy, es un mundo que tiene que ver con un pasado, otro lugar, una África donde nunca hemos estado, pero que sí nos pertenece. Entonces, el ejercicio tiene este propósito también de acordarnos de que las fotos son parte de nuestra construcción de una memoria no nuestra, una memoria del mundo en el que estamos, lo que está de la foto hacia afuera, en la que estamos y que tenemos como sujetos civiles, históricos y políticos, tenemos que estar. ¿Sí? Es decir, no importa cuáles sean, podemos coleccionar fotos de familias, no sé, sí, fotos de estudio de familia de hace 50 años, si nos gustan, pero eso también nos habla de una relación entre nosotros y ese momento y esas personas o sujetos que están allí. Más aún si las situamos en el espacio, en el tiempo. Hagamos una, ¿sí? Uso una foto, no sé dónde, no, la foto número 9, creo que es el 9, pero no estoy segura. Cuando hablo de la relación entre fotos, imágenes y palabras, hablo mucho de eso, porque siempre sentimos que las palabras son el lugar donde las fotos se anclan al mundo. Y trato de demoler un poco esta idea y decir que también las palabras pueden engañar mucho, y la foto es esta. Era la 9, miren, me lo sé de memoria. Esta foto, ¿sí? Esta foto que me costó un capital porque ese sí pagué los derechos, no era la más bonita, pero bueno, esta foto, yo les preguntaba a los estudiantes, ¿y dónde, cuándo es esta foto? ¿Alguien acá puede decirlo? No ven, pero imagínense. Hagamos un ejercicio, ¿sí? Bueno, no sé, ¿ve una bandera? Bueno, y todos los estudiantes dicen, es París. Bueno, los arquitectos dicen, sí, es París. Bueno, es París, son los Champs-Élysées, esos son los Champs-Élysées. Y una bandera, y la gente por la calle. Es París, mayo del 68. Y todo, sí, París, mayo del 68. Y uno mira, y es la marcha de Gaulle, de los gaullistas, en contra de las manifestaciones estudiantiles. Entonces, hablar de imagen y preguntarle cosas a las fotos significa ir siempre más allá de la primera sensación. Claro, uno se puede quedar con la sensación y contar una historia sobre el día que subí al Arco de Triunfo y con una bandera que podría ser italiana porque es en blanco y negro, pero sabemos que es francés. Vemos los colores en el blanco y negro. Sí, es relacionarse, preguntarse también de dónde estamos, qué significa, y es una construcción de una memoria no mía, colectiva, que tiene que ver con unos hechos y con un posicionamiento frente a esos hechos, ¿sí? Entonces, el hablar con las imágenes, dialogar con las imágenes, con las propias, ¿sí? Es ir construyendo esa memoria, no de palabras, que es otra cosa, una memoria que es el lugar donde vivimos. Estamos estrenando una luna, sí, claro, pero sí,
eso sobre el, claro, sobre el blanco y negro, que nosotros ya vemos en colores, pero es en blanco y negro, ¿sí? Y no nos imaginamos la Primera Guerra Mundial en color, ¿sí? Claro, se pueden colorear las fotos, pero no es lo mismo. Bueno, por supuesto. Pero claro, allí está, allí está la cosa. Bueno, uno trae 1000 citas, quiere leer 1000 fragmentos, quiere traer los autores, pero uno no sabe cómo va a ser la conversación y eso es lo más interesante de esto. Quiero darle las gracias a Alessandra por haberme invitado a presentar el libro. Para mí es un honor. Yo era su estudiante más vieja de la maestría, como les dije, y entonces me gocé la maestría de una manera increíble y su clase de políticas de la representación. Pero a lo que no es una propaganda, sino sí, es una nostalgia, pero es también para ustedes que seguramente tienen un interés por la imagen, invitarlos a leer este libro. Cada epígrafe que aparece en el libro es pertinente, pero también nos mueve las tripas. Vamos a entender por qué el yo está puesto ahí y sobre todo creo generar a partir de esa propuesta de la lentitud una postura ética frente a la memoria visual que estamos construyendo tanto de manera individual como de manera colectiva. Ale, gracias por este libro, gracias por tus clases y por estar acá. Y gracias a ustedes.